Tres. Buen día, hermanos. Le doy la bienvenida a todos una vez más a la escuela dominical. Esta vez vamos a estudiar nuestra clase número 22. Les invito a que hagamos una oración, amén, para entrar en comunión con el Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tan hermosas clases, mi Dios Padre, que nos ayudan a prepararnos, mi Dios Padre Celestial. Y te agradezco mucho, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y que nos llene de sabiduría, mi Dios Padre Celestial, y que podamos aprender, mi Dios Padre, bastante, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias por cada advertencia, Señor, que nos das, mi Dios Padre, y cada oportunidad, mi Señor, como esta, Señor, de escudriñar las Escrituras, mi Señor, que sea de grande bendición para mis hermanos también, como lo ha sido para mi vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la clase número 22, amén, en esta ocasión, y el título son las 7 copas de la ira de Dios, y nuestro pensamiento central dice: en el terrible periodo de la gran tribulación, el trato de Dios hacia los humanos ya no reflejará tanto su amor, sino su justicia. Amén. Y el texto que sobresale, el texto áureo, es en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y tenemos 3 objetivos como de costumbre. Número 1, estudiar los juicios de las copas de la ira de Dios. Número 2 es comprender lo terrible de los juicios cuando se agote la paciencia de Dios. Y el número 3 es evitar caer bajo estos juicios divinos. Amén. Y la lectura antifonal la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 16, va a ser del versículo 1 al 4, y lo vamos a pasar al versículo 8, lo vamos a pasar al versículo 10, luego al 12, después vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Amén. Vamos a leer entonces el primer versículo. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahora vamos al versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora vamos al 16. Dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo que hacía del trono diciendo: hecho está. Y por último el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. En este estudio vamos entonces a ver cómo 7 copas de oro llenas de la ira de Dios van a ser serán derramadas desde el cielo, amén, por ángeles. Esto es poco antes de la venida visible de Cristo, amén. Dios ha estado advirtiendo, llamando a los impíos, dándoles oportunidades para el arrepentimiento, pero su gracia, amor y misericordia han sido rechazados, y si la gente permanece en pecado y rebelión, pues la culpa no es de Dios, amén. Ellos son los únicos responsables. El derramamiento de la primera copa resultará en una plaga maligna en forma de úlceras, muy similar como las que atormentaban a los egipcios también antes del éxodo de Israel. Y la segunda copa y la tercera nos recuerdan el juicio que Dios trajo sobre el río Nilo y todas las aguas de Egipto, las cuales se convirtieron en sangre. Entonces los efectos de juicio de la cuarta copa se verán directamente en el sol, que producirá
fuego y calor para atormentar y quemar a los impíos. En cambio, los efectos desastrosos de la quinta copa resultarán en densas tinieblas e intenso dolor en todo el reino del anticristo. Amén. Y la sexta copa dará lugar a la preparación para la batalla del Armagedón. Amén. Y la séptima y última de estas copas de la ira divina causará catástrofes a nivel mundial relacionados con la guerra final. Muy bien, vamos a ver entonces más en detalle, y para esto pasemos a nuestro primer punto, donde vamos a estudiar la primera copa de las úlceras malignas. Amén. Estos en los versículos 1 y 2 del capítulo 16 de Apocalipsis. Amén. La primera plaga parecida a de las úlceras en Egipto. Amén. Junto antes de que la soberanía de Cristo tome posición plena sobre la tierra, da lugar al juicio de las copas de la ira de Dios. Amén. El contenido de estos juicios es similar a los de las trompetas, pero mucho más severos, son más extensos y mucho más intensos. Amén. Es necesario notar que ya no existe ninguna invitación por parte de Dios, amén, sino una orden para ejecutar los juicios de Dios. Amén. Es bien importante ver esa grande diferencia. Entonces, en el versículo 1 podemos ver esta orden por parte de Dios. Amén. Y lo leemos una vez más. Y oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y de derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí cabe señalar que aunque los ejecutores de los juicios son una vez más los ángeles, la orden es dada por una gran voz que provenía del templo. Aquí Juan dice que escuchó una gran voz. Lo que a esto sugiere es autoridad, amén, sugiere que es firme, amén, y la orden dada fue ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Notemos aquí también el alcance universal de los juicios de las copas, amén. Ahora veamos los estragos entonces que hace la primera copa, amén. En el versículo 2 leímos: dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer juicio consistió en una úlcera maligna y pestilente. Amén. Esto es una plaga terrible, algo repulsivo que dañaba solamente a los hombres. Amén. Además del aspecto repugnante de las llagas, estaría también un fuerte olor desagradable. Esta es una forma de decir cómo ve Dios al pecador. Amén. El profeta Isaías usó una descripción similar en el capítulo 1, versículo 6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Dice: sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado daña gravemente la imagen de Dios en el hombre. Podríamos decir que lo que esta plaga estaba haciendo era sacar al exterior lo que estaba en el interior de sus corazones, amén, y sus pensamientos. Entonces, el pecado desvirtúa, degenera al ser humano. Originalmente había sido creado a la imagen de Dios, pero prefirió cambiar la imagen de Dios por la marca de la bestia. Había sido creado para tener comunión y adorar a Dios, pero ahora vemos que prefirió adorar a una bestia. Esto es un auténtico cáncer, pudiéramos decir, que destruye a la humanidad. Y Dios no puede callar ante una perversión así de este tamaño, man. Por otro lado, esta plaga nos recuerda también los salpullidos y las úlceras de Egipto. Amén. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 9 del 8 al 11. Es interesante notar que esta fue la sexta plaga. Antes de este momento, Faraón se había negado a admitir que fuera Dios quien enviaba esas plagas. Quizás pensó que lo que estaba ocurriendo en su país podía ser algo accidental, pero la exactitud con la que Moisés anunciaba los juicios y en la forma como ocurrían le hicieron descartar esa idea. Amén. También parece ser que en otros momentos pensó que Dios no era más poderoso que sus dioses. Al fin y al cabo, pues esos hechiceros que tenía lograban imitar, amén, o lograron imitar al menos las 3 primeras plagas.
y distorsionando así el mensaje que Dios le dio a Moisés para su pueblo de salir de Egipto, también lo que representa el mundo, salir del mundo, pero el mensaje que exponían los brujos de Faraón era: no necesitas salir del mundo, aquí también hay milagros. Y este es el mensaje que todavía se viene predicando en muchos lugares, pero cuando llegaron a la cuarta, sus propios hechiceros no pudieron hacer lo mismo, no pudieron duplicar el milagro y tuvieron que declarar ante Faraón la increíble superioridad de Jehová de los ejércitos. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces, a partir de ese momento, Faraón no tenía ninguna excusa para seguir endureciendo su corazón, pero el hecho en que siguió haciéndolo y cuando llegó la plaga de las úlceras, notamos un cambio importante. Ya no era Faraón quien se endurecía, sino que era Dios que endurecía su corazón. Amén. Así lo dice su palabra en el capítulo 9, versículo 12 de Éxodo. Entonces Faraón había decidido libremente no hacer caso de las evidencias que Dios le mostraba, y llegó a un punto en el que ya no había retorno. Amén. Su destrucción había sido ya decidida, pero Dios aprovechó la situación para mostrar su gloria, amén, de manera imborrable en Egipto y en todo el mundo. Amén. Entonces, en este caso, el juicio vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, amén, y que adoraban su imagen. Parece dar a entender que el resto serán librados, amén, como los israelitas fueron librados de las plagas en Egipto. Esto de acuerdo por ejemplo, Éxodo 8:22 dice: aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Otro ejemplo en el versículo 26 del capítulo 9 de Éxodo dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y luego tenemos otro en el versículo 23 del capítulo 10, dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y este otro ejemplo, miren, en el versículo 7 del capítulo 11 de Éxodo, dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Ahora lo que debemos notar es que la bestia a la que ellos habían adorado no podía hacer nada para librarles de las úlceras. Amén. Muy bien, ahora veamos la segunda copa. Amén. El versículo 3 del capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Anteriormente, en el estudio número 19 que nos dio nuestra hermana Josefina, ya habíamos visto un juicio similar, amén, cuando sonó la segunda trompeta y un tercio de las aguas, si recuerdan, se convirtió en sangre, y murió un tercio también de los seres vivientes. También esto lo podemos ver una vez más en Apocalipsis capítulo 8 del 8 al 9. Sin embargo, notemos que en este nuevo juicio no hay ningún tipo de proporción, sino que dice que murió todo ser vivo que había en el mar. Esto sugiere el carácter completo, amén, y final de estos juicios. Amén. No obstante, Juan quiere transmitirnos también la impresión que este juicio le produjo. Amén. Dice que el mar se convirtió en sangre como de muerto. Entonces la idea parece ser la de un hombre muerto en medio de un gran charco formado por su propia sangre. A todo esto debemos añadir el desagradable hedor de un mar de sangre lleno de peces muertos que cubrían las playas y costas en estado de putrefacción. Atrás quedarán los días cuando los hombres disfrutaban de la refrescante brisa del mar, de ir a las playas. ¿Saben? Esto será una plaga terrible, porque los océanos ocupan un 70% de la superficie de la tierra y proporciona una gran parte de los alimentos usados por el hombre. Entonces, nos imaginamos que también afectará el transporte marítimo, amén, de tal manera que se cortarán las rutas comerciales, amén. Toda esta transformación de los mares del mundo en putrefactos estanques malolientes será un juicio de Dios contra
contra la maldad humana, amén, junto con las úlceras de la primera plaga nomás. Imagínate, aquí nos ofrece una imagen muy, muy vívida de lo que será este mundo bajo la maldición plena de Dios, lo que también nos da una idea de cómo será el infierno en sí. Amén. Entonces ahora avancemos, amén. Vamos ahora a ver la tercera copa. En la tercera copa vemos en el versículo 4, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Este nuevo juicio guarda relación también con el juicio que vino con el toque de la tercera trompeta, amén, en el capítulo 8 de Apocalipsis, los versículos 10 y 11. Entonces, la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se convirtieron en ajenjos, amén, y muchos hombres murieron. Pero una vez más, la plaga que ahora estamos estudiando no conoce el límite, amén, y llega a acabar a toda la tierra, amén. Y otra diferencia entre estas plagas es que en esta ocasión las aguas se convertirán en sangre, amén. ¿Cómo sabemos? El agua es un elemento esencial para la vida humana, amén. Después de esta plaga los hombres no podrán beber agua, amén, porque solo habrá sangre. Tampoco podrán lavar sus úlceras con agua, amén. Entonces la falta de higiene, la transmisión de enfermedades, pues van a causar estragos terribles. Es una plaga muy severa y dramática porque no se puede vivir sin agua. La acumulación de las 3 primeras plagas provocará una destrucción sin precedentes en toda forma de vida. Ahora diramos, bueno, ¿es esto justo? La respuesta la vemos en los siguientes versículos, amén. Si alguien lo cree que no es justo, dice en los versículos 5 y 7, dice: oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El escenario que se nos acaba de presentar es tan inimaginablemente horrible que muchos se preguntan cómo un Dios misericordioso, cómo un Dios lleno de gracia puede enviar tales juicios. ¿Saben? ¿A poco son justos? Entonces lo que vemos aquí es que el castigo se corresponde con el crimen cometido. Amén. La causa contra ellos se debía que derramaron la sangre de los santos y de los profetas, amén. Y Dios, que es justo, debía darles lo que merecían. El mismo ángel que había derramado esta copa de la ira de Dios concluye: les has dado a beber sangre, pues lo merecen, amén. Otro ángel que hablaba desde el altar, amén. Esto está lindo, quizás en representación de las almas que estaban allí, amén. No sé si recuerdan el estudio número 18, lo vimos, amén, en más detalles en el capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis. Dice: porque habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este ángel también se une para mostrar satisfacción por lo que estaba ocurriendo. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. El asunto era realmente muy grave. Amén. Y como acabamos de ver, Dios tiene todo el derecho a juzgar a los hombres, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ahora bien, ¿por qué es tan grave este pecado de matar a los creyentes? Amén. En principio la Biblia nos enseña que quitar la vida de un hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios es como levantar el puño contra Dios mismo. Amén. En el versículo 6 de Génesis 9 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Necesariamente Dios tiene que actuar, amén, y lo hace con justicia. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, amén. Pero en este sentido todavía hay un crimen infinitamente mayor que todavía no ha sido resuelto, amén. Los hombres mataron injustamente al Cristo, amén. Es verdad que muchos nos hemos arrepentido y hemos reconocido que no murió porque hubiera hecho algo injusto, sino
que siendo perfecto cargó sobre sí la culpabilidad, amén, de nuestros pecados, pero hay otros, muchos que siguen pisoteando la sangre de Cristo, siguen atrayendo sobre sí mismos una justa condenación, amén. Entonces esto es lo que dice su palabra al respecto en Hebreos capítulo 10, 28 al 31, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Luego hace una pregunta, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrentar al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, amén. Entonces la cuestión fundamental con la que cada uno de nosotros debemos enfrentarnos tiene que ver con el valor, amén, que damos a la sangre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ahora pasemos a la cuarta copa, los versículos 8 y 9, ahí mismo en el capítulo 16, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, la cuarta plaga aquí vemos que afecta al sol. Amén. Esto ya había ocurrido en ocasiones anteriores. Por ejemplo, en el sexto sello estudiamos en la clase número 18, no sé si recuerdan, amén, en el capítulo 6, versículo 12, dice: el sol se puso negro como tela de silicio. Y luego en el estudio número 19 también estudiamos los ángeles con las 7 trompetas, amén. El versículo 12 del capítulo 8, dice: fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche, amén. Pero aquí nuevamente vemos que esta plaga es definitiva y se aplica sin restricciones sobre todos los hombres. El sol, que siempre ha suministrado al hombre pues luz, calor y energía, se convertirá en un agente destructivo y mortal. Los hombres no encontrarán la forma de protegerse de un calor tan ardiente que parecerá fuego, pero un aumento tan importante de las temperaturas pues también va a afectar los glaciares, amén, llegando a derretirlos, amén. Esto ocasionará pues la subida del nivel del mar, los océanos a bastantes pies de altura. Entonces la desaparición de los puertos, por ejemplo, la inundación de muchas importantes ciudades, amén. Un juicio similar fue anunciado por el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 1, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Dice: y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y luego dice: aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Difícilmente podemos imaginarnos el intenso dolor que la acumulación de estas primeras plagas tendrá sobre los hombres. Imagínate, úlceras malignas y pestilentes. Y luego el agua de los mares convertida en sangre como de muerto. Los ríos y las fuentes también convertidas en sangre. Y finalmente un calor ardiente como fuego. Amén. Pensemos en la sensación de estar muertos de sed por el intenso calor y no tener nada para beber o con qué refrescarse. Aún así, los hombres blasfeman el nombre de Dios. Lo que da a entender que los hombres no tendrán ninguna duda de que estos castigos vienen de parte de Dios. De hecho, reconocerán que Dios tiene poder sobre estas plagas, pero su corazón estará tan endurecido en ese momento que estará muy lejos de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, amén. Harán todo lo contrario, dice: y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria, amén. Algunos piensan que los hombres se arrepentirían si conocieran el infierno, pero esto es una equivocación. En estos días los hombres experimentan de una forma muy real un adelanto de lo que será el infierno.
E inclusive yo he oído algunas personas que hasta han testificado, han tenido sueños, y sí, tú miras como un pequeño despertar, pero se les olvida muy pronto. Entonces, lo único que producirán ellos será un mayor endurecimiento de su corazón. Ahora veamos la quinta copa, amén, en los versículos 10 y 11, amén, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces aquí vemos la quinta copa derramada directamente sobre el trono de la bestia. Amén. Es un juicio sobre Satanás y su reino. Anteriormente vimos que toda la tierra se iba en pos de la bestia, amén, y dice que le adoraban. Entonces todos hacían la misma pregunta: ¿quién como la bestia? Amén. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto lo puedes ver en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 3 y 4. Entonces ahora vemos aquí ese arrogante desafío de la bestia que había establecido su trono en imitación del trono de Dios. Amén. Va ahora a ser juzgado para siempre. Amén. El esplendor de su trono se apagará, amén, con la plaga de las tinieblas, sin que la bestia pueda hacer absolutamente nada para impedirlo. Entonces el hombre prefiere las tinieblas en vez de la luz. Es lo que dice su palabra en Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice que porque sus obras eran malas. Entonces se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello en lo que habían puesto su fe, en lo que habían puesto su esperanza. Unos a otros no se podrán reconocer y vagarán en la oscuridad sin saber a dónde van. Entonces el resultado será un terrible dolor. Amén. Dice que mordían de dolor sus lenguas. Nomás imagínate, en medio de su intenso sufrimiento, morderán sus lenguas. Es como si producir un dolor distinto lograra aliviar el rigor que ya estaban padeciendo. Por eso es que mordían las lenguas. Entonces, qué terrible es pensar que los hombres, aún estando a punto de morir, prefieren morder sus lenguas antes de clamar a Dios pidiendo perdón. Por el contrario, se nos dice que una vez más blasfemaron contra el Dios del cielo. Entonces, todavía no habían llegado al infierno, pero la acumulación de todos los juicios anteriores, más el hecho de vivir en tinieblas, ya les estaba dando una idea muy precisa de a dónde se dirigían. Y lo peor de ese estado es que no hay forma de mitigar el dolor. Entonces ahora sigue la sexta copa, dice en el versículo 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que hubiese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, lo primero que notamos es que el gran río Éufrates es secado. Amén. El juicio de la sexta copa se derrama sobre el río Éufrates de tal modo que se seca y queda preparado el camino para los reyes del oriente. Este juicio también está relacionado con la sexta trompeta. Amén. En el capítulo 9 de Apocalipsis, en los versículos 13 al 16. En esta ocasión, cuando la trompeta sonó, fueron soltados los 4 ángeles. No sé si recuerdan que estaban atados junto al gran río Éufrates. Una vez desatados, mataron a la tercera parte de los hombres. Ahora el gran río Éufrates vuelve a estar en el centro de la acción. Tal vez debemos pensar en él como la frontera oriental de Israel. Esto es de acuerdo a Josué, capítulo 1, versículo 4. ¿Amén? Entonces, el hecho de que se secara permitiría el avance sin dificultad, amén, de los grandes enemigos de Israel,
naciones pues como Asiria, como Babilonia, como el imperio medo-persa. Muy bien, y luego leímos, dice, y luego vemos que la Trinidad diabólica convoca a los reyes de la tierra para luchar contra el Todopoderoso. Entonces, seguramente lo que tenemos ante nosotros es una campaña de propaganda diabólica, porque dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Entonces, el asunto, la verdad, es de suma importancia, porque esta Trinidad diabólica, como lo vimos en la clase anterior, está completamente implicada en ella, el dragón, la bestia y el falso profeta. Su actividad se centra en convencer a los reyes de la tierra para reunirse para la gran batalla final contra Dios, y vemos que finalmente lo consiguen. En realidad van engañados pensando que pueden vencer a Dios, pero al mismo tiempo van porque quieren ir y luchar contra Dios. Sin duda, Satanás con esa grande capacidad que tiene para el engaño, no tendrá dificultades para convencer a los reyes de la tierra. En realidad, estos quedaron desprotegidos ante él en el mismo momento en que rechazaron a Dios. Amén. Entonces, mire, Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 8 al 12, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y luego el 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y luego el 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces resulta tan fácil engañar a las masas para que vayan contra Dios. Es curioso que estos 3 espíritus inmundos que salían de la Trinidad diabólica fueran a manera de ranas, como una caricatura, son presentados aquí como ranas que brincan, croan toda la noche en los pantanos, en los charcos, amén. Y lo más asombroso de todo es que consiguen convencer, amén, a los reyes de la tierra y a sus súbditos. Es verdad que en su campaña de propaganda usará también de señales, de milagros, amén, para persuadir a los reyes de la tierra. Pero todo esto, pues es absurdo, porque la batalla es contra el Dios Todopoderoso. Amén. Es imposible que sea vencido. Así que aquel día será el día de la destrucción de los impíos. Amén. Y luego vemos que dice, aquí yo vengo pronto. Amén. En este momento, cuando nadie lo espera, amén, el Señor viene para la batalla final tan sorprendente e inesperadamente. Va a ser su venida, que dice, yo vengo como ladrón. No quiere decir que venga a robar, sino a tomar lo que legítimamente le pertenece. Pero su venida será de tal modo que será imposible de predecir, será imposible de calcular por adelantado. Amén. Veamos entonces lo que el apóstol Pedro dijo al respecto. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Ya que no sabemos el momento de su venida, hay aquí una exhortación a estar vigilantes en todo momento. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Probablemente la figura usada aquí es la de un soldado que está en el frente haciendo guardia. Amén. Tiene que estar despierto para empezar, ¿verdad? Tiene que estar alerta y no puede quitarse sus ropas para dormir, porque en ese caso, si el enemigo atacara, pues sería vencido y sufriría un terrible ridículo. Amén. Y por último vemos el lugar de la batalla. La reunión de los ejércitos se lleva a cabo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto significa montaña de Megiddo o montaña de asamblea de tropas. Allí fue donde Débora y Barak
derrotaron a las huestes de Jabín, rey de Canaán, amén, en Jueces capítulo 5, versículos 19 al 20. El domingo pasado se nos habló un poco sobre estos dos grandes, amén, en el mensaje titulado Levántate. Y ahora veamos la séptima copa, que la encontramos en el versículo 17 y al 21. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y hubo del cielo, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Al llegar a la séptima copa, nos encontramos ante un momento culminante. Amén. Esto viene indicado por varios factores. En primer lugar, notamos que al ser derramada la copa por el aire, dice que salió una gran voz del templo, del cielo y del trono. Amén. Lo que nos da a entender que Dios mismo de su trono estaba interviniendo para poner el broche, amén, final a sus juicios. En segundo lugar encontramos la expresión hecho está, amén, con la que se culminan los juicios. Entonces, sobre esta frase debemos recordar que también fue dicha por el Señor Jesucristo, amén, antes de morir en la cruz del Calvario, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Entonces, aquello significó la culminación de su obra de salvación, pero ahora el contexto es muy diferente, porque lo que encontramos aquí es que los hombres que rechazaron su oferta de salvación se han de encontrar ahora con la sentencia final de su juicio condenatorio. Y en tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado por ciertos elementos que enfatizan la solemnidad del momento. Entonces dice, hubo relámpagos, dice, y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Amén? En cuarto lugar, vemos que Juan describe esta plaga con una palabra que no usa en ninguna otra parte de este libro. Dice, su plaga fue sobremanera grande. Entonces la descripción del juicio comienza con un enigmático anuncio, con cierto misterio, amén, y dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿A qué gran ciudad creen que se está refiriendo aquí? Hay varias sugerencias, amén, pero quizás la más coherente sea identificarla con la Gran Babilonia, cuya caída se va a describir con detalle a continuación, amén. Y aquí lo que tenemos es el anuncio de que su unidad con otras ciudades pues también será rota. Parece que la caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras ciudades por todo el mundo, amén. Y si las ciudades de las naciones cayeron, estamos aquí ante el colapso de la sociedad organizada tal como la conocemos ahora, amén. Nuevamente el foco de este último juicio se centra en la Gran Babilonia, que recibe de parte de Dios la más potente sanción, pudiéramos decir. Dice, la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. No obstante, lo que tenemos aquí es solo un breve anticipo de lo que vamos a ver en nuestro próximo estudio, la semana que entra, en el estudio número 23. Vamos a ver los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Entonces, los juicios sobre Babilonia y las ciudades de las naciones serán acompañados de terribles cataclismos. Amén. Dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, dice, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. A esto hay que añadir lo que se dijo anteriormente: relámpagos, y luego voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Entonces, después de esto, las islas y los montes desaparecerán. Amén, lo que cambiará la topografía, amén, la configuración de este mundo, y además pues caerá un enorme granizo que los expertos estiman que pesará entre 25 a 50 kilogramos. Amén, esto es terrible. La destrucción que todo esto causará es inimaginable. Amén. La tierra será un lugar irreconocible, devastado y convertido en un montón de escombros, especialmente Babilonia, la capital del gobierno del anticristo. Amén. Y con ella todo lo que la cultura humana había producido, dice que quedará prácticamente hecha polvo. Amén. Entonces, ¿cuál será la respuesta de los hombres ante este último juicio? Bueno, para empezar, los hombres serán conscientes de que están asistiendo al juicio final de Dios sobre su cultura, amén, pero lejos de arrepentirse o pedir perdón, vuelven a repetir la actitud que ya habían manifestado en los juicios anteriores. Dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la ley leemos que los blasfemos debían ser apedreados. Amén. Por ejemplo, Levíticos 24:16. Entonces, ahora viendo cómo el granizo caía sobre ellos, pareciera estar dándonos a entender que Dios estaba cumpliendo su sentencia, amén, sobre ellos. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto acerca de las copas de la ira divina, podemos decir que llegará el momento en que en su trato con los humanos, Dios no reflejará más su amor, sino su justicia. Amén. Los juicios de las copas serán intensos y no habrá ninguna posibilidad de que sean detenidos por la misericordia divina, sino que la indignación de la ira de Dios caerá sobre la humanidad impía. Nada, absolutamente nada podrá impedir que se cumpla la palabra de Dios, amén, y sus planes. Entonces seamos fieles a su palabra, seamos fieles a sus promesas hasta el día que nos llame, amén, a su presencia, para poder disfrutar de tan grande galardón, amén. Ahí no habrá más llanto, no va a haber enfermedad, ni hambre, ni muerte, amén. Nos estaremos gozando mientras está todo esto aconteciendo en la tierra. Nosotros vamos a estar con nuestro Señor, amén, en el cielo, amén, llenos de paz, amén, en su presencia. Te invito a que te pongas a cuentas con Dios en este día, amén, y vuelvas a soñar en grande, amén, lleno de esperanza, amén, por las promesas que Dios tiene para su iglesia, amén. Bueno, hasta aquí esta clase, mis hermanos, y vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor, amén, que seas tú, mi Dios Padre Celestial, ayudándonos, Señor, que seamos fieles, mi Dios Padre Celestial, y que a través de estos estudios, Señor, podamos guardarnos, mi Dios Padre Celestial, y sobre todo, mi Señor, estar preparados, mi Dios Padre, para tu venida, Señor, para el día del rapto, mi Dios Padre, cuando vienen por tu iglesia, Señor, o si nos llamas antes, mi Dios Padre, ante tu presencia, Señor, que seamos hallados fieles, mi Dios Padre Celestial de la gloria. Muchas gracias, Señor, por toda tu palabra, por tanta información, mi Dios Padre, que nos ayuda, Señor, a guardarnos, Señor, a poder apreciar, Señor, lo que has hecho por nosotros, mi Dios Padre. Gracias por ayudarnos, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos consuela y nos guía a diario, mi Dios Padre, a salir victoriosos, mi Dios Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén.